Aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario y mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Donde hay amor, Dios ahí está. Tomen asiento un momentito. Queridos hermanos, hoy día el Evangelio es una continuación del pasaje de las Bienaventuranzas, en que Cristo nos va explicando cómo es este Nuevo Testamento, esta nueva alianza, este mandamiento nuevo que nos da el Señor, que ya no se basa solo en prohibiciones y en la justicia divina, sino sobre todo en la misericordia y el amor, que también es algo de Dios. El Padre Hurtado solía decir que el amor comienza donde termina la justicia. Es un poco interesante esto, un poco complicado tal vez de entender, pero significa lo siguiente, que el Antiguo Testamento nos habla de justicia, pero también de amor, nos habla mucho del amor, está contenido el amor en el Antiguo Testamento, ¿no? Se equivocan los que dicen que solamente habla de prohibiciones y que es un Dios castigador. Así pensaban los herejes que seguían a Marción, que dividían estas dos partes de la Biblia como totalmente opuestas, ¿no? Antiguo Testamento, pura justicia, puro castigo, y el Nuevo Testamento, puro amor, puro perdón, pura misericordia y prácticamente que está todo permitido. No, no es verdad. No se puede separar en Dios la justicia del amor y el amor de la justicia. Pero sí es cierto que en el Antiguo Testamento se hace más énfasis en la justicia divina. Por eso los 10 mandamientos nos hablan de prohibiciones, de deberes. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás, no serás envidioso, etcétera, etcétera. Pero el Nuevo Testamento, sin negar, sin anular, como decía ayer Jesús en el Evangelio, lo que se dijo en el Antiguo, viene a darle cumplimiento. ¿Y cómo se le da cumplimiento? Con esta nueva ley del amor, el amor de Dios. Ámense unos a otros como yo los amo a ustedes. Y si el amor de Cristo está en nosotros, es decir, el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, por pura gracia de Dios, vamos a estar cumpliendo los mandamientos, de todas maneras. Todo el que ama ya cumple la ley antigua, pero va mucho más allá. Porque el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, no es solamente no cometer acciones equivocadas, ¿no es cierto? No es transgredir prohibiciones simplemente, sino que es hacer cosas buenas, hacer actos buenos,
vivir el amor, dar mucho más de lo que se está exigiendo. El amor realmente se expresa solo en el sacrificio y en la gratuidad y en la entrega. Por ejemplo, ¿cómo se sacrifican los papás por los hijos? Ellos no andan midiendo aquí, a ver, yo le doy a mi hijo tanto, él me tiene que dar tanto. No es así la dinámica del amor verdadero. Es una entrega total de sacrificio, de darse simplemente, por puro amor. Entonces el que vive esa dinámica del amor, que es la ley del Espíritu Santo, también cumple el Antiguo Testamento. Entonces Jesús va sacando algunas conclusiones de aquí. El que vive en el Espíritu Santo es feliz. Bienaventurados los pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es decir, ¿de qué tenemos que empobrecernos? De nuestro orgullo, sacarlo para afuera, de nuestros apetitos desordenados, sacarlos para afuera, de nuestro instinto tan fuerte de conservación, de que yo primero, yo segundo y después el otro. No, hay que sacar ese egoísmo para afuera. Y eso significa ser pobre de espíritu, para que así el Espíritu Santo nos enriquezca con sus dones y pueda actuar el corazón de Jesús en nuestro corazón. Pero si nuestro corazón ya está lleno de anhelos desordenados, de proyectos propios, de un capricho que uno tiene día a día, ¿no? De querer hacer siempre lo que a uno le parece que está bien, entonces estamos expulsando de nuestro corazón el Sagrado Corazón de Jesús. Eso es ser pobre de espíritu, es dejar que el corazón de Jesús entre en el mío. Pero para que entre, tiene que estar vacío, tiene que ser pobre, sencillo, humilde. Y así entonces nos llenamos ¿de qué? De la visión de Dios, del amor de Dios, de la perspectiva de Dios para ver todas las cosas de forma distinta. Hoy día nos habla el Evangelio de la ira, de la rabia, que a veces se siente porque uno sufre una injusticia. Entonces uno sufre un daño, por ejemplo, una calumnia o un maltrato, un robo, no sé, un abuso, un bullying, tantas cosas que uno puede sufrir, ¿no? De parte del prójimo. ¿Y qué es lo que brota inmediatamente? Ira, rabia, resentimiento también, odio, rencor. Jesús dice que tenemos que trabajar esos sentimientos. Porque si uno se deja llevar por la ira, una cosa es sentir ira y otra cosa es consentirla. Consentir significa yo quiero esta rabia, yo quiero el mal del otro porque él me hizo mal a mí. Yo quiero ojo por ojo, diente por diente. Y esa ley existía, sí, en el Antiguo Testamento. Era una ley de justicia al fin y al cabo, porque antes, cuando había más brutalidad, si a alguien lo dejaban ciego, el tuerto iba y mataba al otro. Entonces Dios dijo, no, por lo menos ojo por ojo. Si te sacan un ojo, sácale un ojo al otro, pero no lo mates. Ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Pero Jesús nos dice, eso ya no sirve. El que quiere entrar al reino de los cielos no puede pensar de esa manera, no basta. Esa es la justicia que todavía sirve para el Antiguo Testamento, para la manera como lo interpretaban, sobre todo los judíos, los fariseos, dice Jesús, y los escribas, ¿no? Lo leo de nuevo. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, porque los escribas y fariseos interpretaron el Antiguo Testamento solo como puro deber, pura justicia, puro cumplimiento por fuera, pero sin amor. Entonces, si solamente uno cumple por fuera, pero no por dentro, porque cumplir por dentro significa amar, no sirve, no se puede entrar en el reino de los cielos. Y Jesús dice, ¿no? Yo les digo, se dijo a sus antepasados, no matarás, pero yo les digo, es decir, Moisés dijo, Antiguo Testamento, pero yo les digo, Nuevo Testamento, porque la autoridad de Jesús es infinitamente superior a la de Moisés, que en nombre del Padre Eterno entregó los 10 mandamientos. Moisés dijo, pero yo digo. Ahí está demostrando que Él es el Hijo de Dios. Es la palabra eterna de Dios hecha carne, que tiene toda la autoridad para no cambiar la ley, sino mejorarla, darle cumplimiento.
Y entonces, ¿qué significa ahora el mandamiento no matar? Quinto mandamiento. Significa no enojarse con el prójimo. Porque el que se enoja con su hermano merece ser condenado por el tribunal. Y el que lo insulta merece ser castigado. Y el que lo maldice merece el infierno. Es decir, si uno se deja llevar por esa ira y en el corazón uno maldice, condena a su hermano, uno mismo se está condenando solo, se está yendo al infierno. Impresionante entonces cómo la palabra de Dios nos cambia, ¿no? Realmente vivir la fe, vivir la ley de Dios es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? El Nuevo Testamento dice, ni siquiera puedo dejarme llevar por el enojo, por el odio. Si tienes algo con tu hermano, antes de ir al templo a rezar, antes de ir a comulgar, bueno, ponte de buena con él. Antes de ir a dormir, ponte de buena con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu papá, con tu mamá, con tu suegro, con tu suegra. Tal vez mucho pedir, ¿no? Pero es necesario, porque así lo dice el Señor. Aunque sea un mensajito, una cartita, aunque sea una sonrisa, una demostración de amor, tender un puente, porque si no estamos en comunión o dando todo lo posible para perdonar al prójimo, entonces ¿cómo vamos a estar en comunión con Dios? Y si yo recibí un daño de mucho tiempo atrás, un abuso, qué sé yo, en la niñez, en la adolescencia, un ultraje, algún dolor, algún daño muy profundo, esa persona ya ni está cerca, está lejos, se murió. ¿Es necesario perdonarla? Sí, claro, hay que perdonar. No solo porque Dios nos perdona a nosotros, sino porque eso es lo que me puede sanar el corazón. Por eso, como decíamos ayer, en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, Jesús quiere que seamos felices, bienaventurados. Pero la única manera de poder serlo es dejar que su corazón sagrado, bendito, humilde, paciente, divino, palpite en nuestro corazón, esté presente en nosotros. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo, que yo pueda amar al prójimo de tal modo que no diga ojo por ojo, diente por diente, sino que esté dispuesto a poner la otra mejilla cada vez, porque así tú lo hiciste, porque tú eres bueno, porque tú me perdonas, porque he experimentado tu amor, lo que significa recibir el perdón de Dios, y por tanto yo también tengo el deber y el derecho de actuar como Él, y ser bondadoso, misericordioso. Solo así seremos felices y dejaremos que el Espíritu Santo actúe plenamente en nuestras vidas. Hoy también celebramos a San Antonio de Padua, nos recordamos de nuestros hermanos de la parroquia de Pelchuquín, que están celebrando su santo patrono, y le damos gracias al Señor por estos grandes santos de la Iglesia, en este caso un santo que siguió a San Francisco de Asís, un gran predicador, un hombre muy bueno que se preocupaba de cosas domésticas. Se sabe, por ejemplo, de una persona que le pidió que arreglara el florero que se le había caído, ¿ya? Y le dijo, anda en paz. Y el florero se había armado de nuevo, ¿no? Son milagros gigantes que hacía él. Era un taumaturgo, un gran hombre de oración, de sabiduría, un doctor de la Iglesia, un gran predicador. Al principio él predicaba allá en su tierra natal, en Padua, y no le hacían caso sus coterráneos porque nadie es profeta en su propia tierra. Entonces él fue a predicar a los peces del canal y se veía como todos los peces así bailaban por encima del agua escuchando a San Antonio. Son historias que cuentan desde esa época, que fue un milagro tan grande que los ciudadanos de Padua ahí sí empezaron a escuchar a San Antonio, y a partir de ahí su fama de predicador se expandió por toda Europa y fue a todas partes predicando el Evangelio. Entonces nos alegramos hoy día con esta fiesta y le pedimos al Señor también desde ese punto de vista, Señor, tú que has hecho santos a tantos hombres, santas a tantas mujeres en la historia de la Iglesia, regálanos también a nosotros el camino de la santidad, que es el sendero de las bienaventuranzas. Así sea. Amén.